antes de ellos cruzar el Jordán, ¿qué Dios le dijo a ellos? Santifica a mi pueblo. Sí. Dios mandó a Josué a santificar el pueblo. Sí. Antes de cruzar el Jordán. Y vemos que hoy en día hay personas que quieren ver su milagro sin la santificación. Sin prepararse espiritualmente. Quieren ver su milagro sin recibir la aprobación de Dios. Y no sucederá así. Esto es la voz del imposible, donde Dios hace cosas que no caben en la mente humana. Creer en Dios no es cualquier cosa. Porque Dios le dijo a Josué, lo va a entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Hay un obstáculo que Josué encontró por delante. Sí. Porque le encontró el río Jordán que estaba delante de ellos. Lo lindo, recuerden, cuando Moisés estaba vivo, Moisés tenía una bala que abría El mar Rojo. el mar Rojo. Y ahora Josué, ya el líder principal, no está ahí. No está ahí. Y él tiene que dirigir la ola. Y él tiene que aprender a creer el Dios que lo llamó. Ay, papá. No, es que Dios no es cualquier cosa. No, que Dios no es cualquier cosa. Porque Dios le dijo a Josué, ahora bien, ya tú vas a entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Ya el río Jordán está por delante. Diga a los sacerdotes, entra con el arca en el río Jordán. Pero ¿qué sucede? Creer en Dios no es cualquier cosa. Porque para creer en Dios hay que ser atrevido. sí, Hay que ser atrevido porque no es cualquiera que lo que Dios le dice lo puede ejecutar. porque como Dios le dijo a Josué, diga a los sacerdotes, un río desbordado en 4 extremos. Diga a ellos, meten los pies en el río, aunque sea, yo para faciar, aunque sea un loco, decirle a un loco que mira un río desbordado, meten los pies para cruzar al otro lado. No va a poder, aunque sea loco, aunque su coeficiente intelectual esté por debajo, cuando vea esa marea de agua, no va a meter los pies. Por eso es que creer en Dios no es cualquier cosa. No. Para creer en Dios hay que ser una persona bien atrevida. Y Dios le dijo, lo voy a cruzar al otro lado. Pero ¿qué sucede? Tiene que atrever a creer. Creer en Dios, no como hoy en día la gente dice que yo creo en Dios y no hay nada. Porque creer en Dios requiere y exige acción. Y exige movimiento. Y vemos que hoy en día hay personas que tratan a Dios como si fuera un objeto. Encasillan a Dios en una cosa pequeña. Y sin embargo, la gloria de Dios es superior que ese objeto. Claro, claro. Porque tiene que estar en acción. Porque si usted dice que tú crees en Dios y quedas sin haciendo ninguna acción, esa creencia se queda solamente creencia. Y no se va a suceder nada que yo digo que yo creo en Dios y no tenga en movimiento y no asume mi responsabilidad acerca del Dios que yo digo que creo. ¿Qué pasó con Josué? Josué le dijo a los sacerdotes, mira lo que va a hacer. Dios me dijo a mí que nos van a meter al otro lado. Pero ¿cómo ustedes van a hacer? Entra en el agua. Y al instante que el pueblo, que los sacerdotes pisaron el agua, Se dividió. se dividió el agua en 2. Dios mío. Y todo el pueblo pudo cruzar al otro lado, pero a base de la creencia de un hombre, de un líder que creyó en Dios y no solamente creer, también le puso su creencia En acción. En acción. Vemos que Dios te lleva en lugares donde la lógica humana automáticamente caduca. Sí. Donde la lógica humana automáticamente muere. Por eso vemos que cuando Josué le dijo a los sacerdotes, ahora no tenemos vara. Ahora no tenemos vara. Ahora tenemos que meter los pies. Y vemos que los sacerdotes no se quedaron con esa palabra, sino que accionaron a través de la palabra del libro. Claro, claro, porque
cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, tiene que accionar acerca de esa palabra. Porque si quedase en el mismo lugar, esa palabra no va a hacer el efecto. Porque eres tú que va a empujar la palabra para que hiciera el efecto en tu vida. Amén. Pero ahora bien, hay un pequeño detalle. Es que Dios exige santidad. Para tú poder ver tu milagro, Dios exige santidad. Porque vemos que Josué capítulo 3 versículo 5. Vemos que antes de ellos cruzar el Jordán, ¿qué Dios le dijo a ellos? Santifica a mi pueblo. Sí. Dios mandó a Josué a santificar el pueblo. Sí. Antes de cruzar el Jordán. Y vemos que hoy en día hay personas que quieren ver su milagro sin la santificación. Sin prepararse espiritualmente. Quieren ver su milagro sin recibir la aprobación de Dios. Y no sucederá así. No. Porque lo que Dios va a hacer requiere que tú atreves a creer. No solamente que dice que yo creo. Porque creer hay mucha gente que cree, hay mucha gente. Sí. Y la Biblia dice también, aún los demonios creen también. ¿Creen en Dios? Y tiemblan. Ahora, tu creencia tiene que, acuerdo a su movimiento, y demuestra de verdad que tú crees en Dios y le pones esa creencia En acción. Y vemos que esta creencia que nosotros tenemos, este milagro, se activa cuando nosotros ponemos nuestro pie en la fe. En la fe. Claro. Cuando nosotros ponemos nuestro pie en la fe, automáticamente se ejecuta el milagro. Claro. Porque los milagros no va a efectuar donde la gente, donde tú no crees. No. Porque si Dios le dijo una palabra, tienes que creer en esa palabra. Porque vemos que el Jordán no se abrió sin que los sacerdotes pisaran el Jordán. No. El Jordán abrió cuando los sacerdotes entraron en el agua. Y eso es lo que pasa. La gente hoy en día quiere servir al Señor con la lógica humana. Es que no puede funcionar así. Es que no va a funcionar. Con la lógica humana, entrar en agua o que un pastor le dijo, o un líder simplemente dijo que bueno, Dios le va a abrir la puerta, pero tú tienes que hacer esto, que meten agua de un río desbordado. Y Josué salió con esto, y esa gente aquí entonces no había bote. No. Ahora, si había bote, cualquiera puede decir, bueno, que nosotros Nadamos. nos salimos a flote. Ahora, un pueblo a pie. Y el líder le dijo a ellos, Tienen que meter los pies. al líder, que métese en los pies, en el agua. Y lo lindo, cuando entraron, ahora, necesitan gente que aprenda a creer en su líder. Ese otro punto también. Porque los sacerdotes creyeron en la palabra que Dios le dijo a Josué. Y ellos observaron directamente tal como Josué le dijo a ellos y obedecieron. Porque la obediencia, eso que trae la bendición, la obediencia, eso que abre la puerta. Porque muchas veces creemos en la palabra del Señor, pero no hay obediencia. ¿Y cómo se van a abrir el Jordán? ¿Cómo se va a abrir la bendición delante de ti si no hay obediencia? Es que no hay obediencia. No hay forma de que se ejecute lo que tú le estás pidiendo a Dios. No hay forma que el Jordán que tú tienes en tu vida se abra porque no hay obediencia. Y Dios trabaja a través de la obediencia. Y él mismo dijo que la obediencia vale mucho más que el sacrificio. En ese momento Dios no exige sacrificio a Josué. Dios le dijo a Josué, y Dios tampoco no dijo lo que van a suceder. Dios le dijo lo que van a suceder. Solamente Dios dijo, diga a los sacerdotes, usted va a cruzar al otro lado. Diga a los sacerdotes que metan los pies. Ahora, si nosotros empezamos a analizar con la lógica humana, entonces, bueno, varón, ¿cómo usted me dice un río desbordado llevando todo por delante? Con esa corriente tan fuerte, ¿cómo tú me dices a mí
que debo meterme en mis pies. ¿Acaso tú quieres que yo me ahogue? Ellos no buscan lógica. No. Si Dios lo dijo, Punto y coma. punto y coma. Así lo haré. Se acabó. No di que tengo que buscar la manera, que no. Si Dios me dijo a mí que tengo que meter los pies, voy a meter los pies. Le voy a hablar con alguien hoy. Escucha la instrucción de Dios. Lo que Dios te ha dicho hace mucho tiempo, hace 5 años, hace 10 años o hace no sé cuánto tiempo, eso va a cumplir. Tiene que mantenerse creyendo y en obediencia a esa palabra. Amén. A esa palabra. ¿Qué Dios le dijo a Josué? Como yo estuve con Moisés, También yo estaré contigo. y creyó en esa palabra. Claro, Se cimentó en esta palabra. claro, se creyó en esa palabra. Porque él sabía que el Dios que estaba con Moisés no era cualquier Dios. Porque él estaba en par con Moisés, con su líder. Y las cosas que su líder hacía, él lo vio y lo pudo ver. Y pudo ver la manifestación de Dios a través de su líder. Entonces ahora, ese mismo Dios que estaba con su líder, estaba hablando con él. Claro. Y se cimentó bajo esa palabra. Claro, porque Dios nunca apartó de Moisés. Y Josué estaba ahí. Y eso, yo no voy a actuar como los demás actuaban con la lógica humana. Y lo voy a atrever a creer lo que Dios promete. Y lo que Dios promete tiene cumplimiento. Lo que Dios te promete, amado amigo televidente que me están viendo en este momento, lo que Dios te promete tiene cumplimiento. No importa que se tardan tiempo, porque eso que pasa muchas veces. Que Dios dura mucho tiempo. Al ver que por los tiempos y empiezan a dudar, Empiezan a menguar. a menguar. No, Josué y Caleb estaban atentos a cada punto de la palabra y sabían que lo que Dios dice, y Dios no es cualquier persona, No, Dios no es humano no. para mentir. Y Josué creyó. Y los líderes pudieron, toda la nación pudieron cruzar al otro lado porque había unos líderes que confían y que creen Creyeron en Dios. que Dios, lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Y vemos que cuando Josué le dio la orden a que metiesen los pies en el Jordán, vemos que automáticamente ocurrió algo inesperado. Sí. Vemos que la misma ocurrencia que pasó con Moisés en su tiempo, vemos que eso mismo ocurrió con Josué. Y vemos que automáticamente que el Jordán abrió, vemos que la mentalidad del pueblo cambió. Claro. La mentalidad del pueblo cambió, dijeron, cónchale, así como estaba Dios con Moisés, así está con Josué, a ver la ocurrencia que sucedió. Claro. Porque es lo que sucedió en un hombre que aprendió a creer en lo que Dios ha dicho. Y también pudo comprender que Dios no es cualquier cosa. No, creer en Dios no es cualquier cosa. Creer en Dios tiene que salir de la lógica humana. Porque si tú te mantienes en la lógica humana, por más que tú busques la manera de resolver lo que Dios ya tiene por delante para ti, tú no lo vas a poder solucionar. No lo va a ver, no, tampoco no lo va a ver. Porque con la lógica humana, Dios no camina según la lógica humana. Porque Dios hace cosas increíbles. Y por eso le decimos creer en Dios no es cualquier cosa. Porque ¿cómo un hombre se atreve a meterse en los pies en un río desbordado? Es que ni Eso es imposible. En la lógica humana es imposible. No. Te va a ahogar, mi hermano. Ahora Josué era más loco todavía. Josué era más loco que metió los pies bajo una palabra. Claro. Porque ni siquiera Josué vio a Dios como Moisés vio a Dios. Solamente Dios le dijo, dile al sacerdote que carguen el arca y que metan los pies en el Jordán. Dios no le dijo si se iba a dividir, Dios no le dijo nada. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros la duda que tenemos o que hay entre el pueblo de Dios es porque se le ha perdido
el conocimiento de que Dios está con nosotros. Desde el día que tú aceptaras a Jesús en su corazón, Él está dentro de ti. Dios no está lejos, no hay que buscar a Dios, como se está diciendo, hay que buscar a Dios. No, Dios está contigo. Sí. Porque lo que Josué, lo que representaba el arca, representaba la presencia de Dios que estaba ahí. Si la presencia de Dios está contigo, amado hermano, amigo, no tenga miedo, avancen. No tenga miedo, mete los pies, ten fe. Porque así como Dios está en tu dificultad, en tu problema, así como Él estuvo con Moisés en tu problema, así como Él estuvo con Moisés, así yo estaré contigo. Y que Dios no ha cambiado. No, Dios no cambia. Dios no cambia. El único que usted tiene que mantener su fe confiado, que Él está contigo. Moisés, Josué dijo, Dios está con nosotros. El arca representaba directamente la presencia de Dios. Entonces, como Dios está conmigo y Dios estaba en el hombro de ellos, hay que cargar. Ahora, si los sacerdotes se ahogaban, el arca también se va ahí también. Entonces, como Dios estaba ahí, ¿y dónde está Dios? Todo va bien. Entonces, amado amigo, Dios está con nosotros. Dios está contigo. No tenga miedo. Como en aquel entonces estaba con Josué y ellos andaban con ellos, hoy en día Dios está dentro de ti. Tú no necesitas un arca, un cofre para andar en el hombro. Ahora Dios está dentro de tu corazón. Cree en Él. Como lo que Él hizo ayer, abrió el Jordán y todo el pueblo cruzaron en seco. Así también Dios cruzará contigo al otro lado. Y Dios no es cualquier cosa. No trates a Dios como algo común. Así como Dios estuvo con Josué, así Dios estará en tu vida. No trates a Dios como una opción. Trata a Dios como Él es. Glorioso, Rey y número uno. No pongas a Dios en el plan B. No pongas a Dios en lo último. Siempre poner a Dios de primero. Y el Jordán que Dios abrió en aquel entonces, ese mismo Jordán, no sé qué Jordán tú tienes en tu vida. No sé qué Jordán tienes en tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser dificultad en tu casa, pero Dios te dice hoy, ese Jordán que tienes en tu vida, lo voy a abrir. Solamente ten fe en mí y mete los pies y tú verás el milagro en tu vida.